Esta mañana pedimos tu dirección, pedimos que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, teniendo en cuenta, Señor, que la mayor parte, Señor, debe de ser nuestra disposición, el estar con el deseo de poder recibir la palabra, poder ponerla por obra para que nuestra vida, Señor, sea diferente. Háblanos, Señor, corrígenos. Trae esta palabra, Señor, para que haga cambios en nuestra vida. Lo pedimos, lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. También saludamos a las personas que nos ven desde su casa. Es un gran tiempo, es una gran oportunidad. Tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios que ha tenido cuidado de nosotros, y eso es no porque nosotros merezcamos, ¿verdad?, sino que por la misericordia grande de Él. Pensando acerca de la oportunidad que tengo para compartir la palabra, pasaban muchas ideas en mi cabeza, y muy agradecido con los pastores por la confianza, por en sí la motivación que ponen en cada uno de nosotros para poder participar, para poder hacer llegar una palabra que traiga esperanza, que traiga vida, que traiga esa motivación para poder hacer cambios en la vida de nosotros. Eso es lo que yo he encontrado en este ministerio. Y hoy vamos a tratar de juntos hablar acerca de la importancia de permanecer. Fue algo que Dios puso en mi corazón, porque evaluando mi vida yo me daba cuenta de que Dios pone la oportunidad, Dios pone en nosotros el tener ese acceso a lo que Él ofrece, pero va a depender mucho de nosotros el poder conseguir las cosas basado en el esfuerzo que nosotros le pongamos. Y realmente al ponerme a pensar en todo el tiempo que he estado en este ministerio, he podido ver que la mano de Dios ha estado sobre nosotros, sobre mi familia, y ha cuidado en gran parte muchas de las áreas en las cuales habían quizás preocupaciones, quizás habían tiempos de incertidumbre, pero Dios siempre estuvo, aunque a veces sentíamos que estaba distante. Al mismo tiempo había algo en nosotros que nos hacía pensar que era cuando más cerca estaba. Vamos a ir a la Biblia, el libro de Hebreos 10:38, dice la palabra así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice la palabra. Entonces hay varias cosas importantes que nos van a ayudar a poder permanecer en algo que nosotros emprendemos. En la vida encontramos nosotros diversidad de oportunidades, diversidad de desafíos. A lo mejor puede presentarse por medio de un negocio, a lo mejor al emprender una carrera en preparación para la vida, un estudio o algo, ¿verdad? Pero esencialmente nosotros necesitamos tener el valor, tener esa determinación de poder perseverar, permanecer en la idea que Dios ha puesto en nuestra mente, y eso es algo primordial que nos va a ayudar a conseguir los objetivos. Y yo miraba de qué manera poder tratar de introducir este tema, y venía a mi mente todo lo que ha pasado en mi vida, y en breve le quiero compartir quizás una parte de mi testimonio. Y este caminar empezó hace ya muchos años, en el año 2002. Recuerdo de que ya estaba yo casado, ya prácticamente parte de mi vida estaba quizás donde yo necesitaba que estuviera, ¿verdad? Había conseguido la oportunidad de casarme con una mujer que me gustaba, una mujer que me atraía, me llamaba la atención, pero había una necesidad que teníamos, diría yo, porque al principio hubieron muchas cosas como difíciles. Pero una vez mi esposa me compartía y decía,
yo le hice una promesa al Señor cuando yo vine a este país. O es más, cuando yo estaba como en el deseo de venir a este país, si Él me ayudaba a llegar, yo le iba a servir, yo le prometí eso. Pero muchas veces hacemos promesas y se nos olvidan, ¿verdad? Y eso es como lamentable porque en el transcurso de la vida empezamos como a golpearnos, empezamos como a recibir diría yo, la recompensa o la paga de algo que no hemos cumplido. Y eso era lo que estaba pasando. Yo pues en ese tiempo también estaba distante de los caminos del Señor, porque aunque crecí en una familia que me enseñó, una familia que prácticamente me instruyó, como dice la palabra, cuando a mi temprana edad yo iba a la escuela dominical y sabía todo eso. Pero vine a este país y bueno, pues uno ya se encuentra sin nadie que le diga no hagas esto, no hagas los otros, y eso ayuda mucho a mantenernos en el camino. Y pues me tuve que como distraer un ratito, pero al mismo tiempo había algo en mi corazón que me decía que no estaba correcto, pues que yo tenía que estar en el lugar donde Dios me quería que yo estuviese. Y en ese momento pues hubieron muchas cosas. Llegamos a la iglesia, empezamos el caminar. Y al principio, ustedes saben, uno de hombre es como un poquito más diferente que las mujeres. A veces nos cuesta un poco más el compromiso. Diría yo que el compromiso era muy poco. Venía como muchas veces hacemos cristianos de hace muchos años. Solo venimos, estamos en el servicio, recibimos palabra y luego aparecemos el siguiente domingo, ¿verdad? Y a veces eso era lo que me pasaba a mí. Pero conforme el tiempo fue pasando, me fui dando cuenta de que habían cosas que necesitábamos cambiar. Necesitábamos como comprometernos en el ministerio. Llegamos a una iglesia donde la oportunidad es para todos. Y ser parte de esta iglesia pues ha bendecido mucho mi vida. En el 2003 mi hija fue presentada en esta iglesia también. Luego mi hijo varón, y así surgieron muchas cosas. Pero ¿a qué quiero llegar con este breve resumen que le doy de mi empezar en esta iglesia? A que empezamos hace ya mucho tiempo, con muchas personas, mucha gente conocida, muchos amigos, pero hubieron unos que no permanecieron. Hubieron unos que desistieron en el camino buscando diferentes opciones por X o Y razón. Y fue algo lamentable porque algunos de ellos sufrieron consecuencias difíciles. Algunos terminaron en separación, parejas separándose, imagínense, hijos quedando expuestos y muchas cosas. Y aunque el camino fue difícil, aunque muchas veces hubieron tiempos de llorar, muchas veces tiempos de escasez, Dios nos fue ubicando y nos fue dando la instrucción acerca de lo que teníamos que hacer. Y otras personas pues prácticamente quedaron ahí. Pero en realidad el quedarse a medio camino me impide llegar a la meta donde Dios quiere que yo llegue, para poder obtener la corona de vida, para poder ver en mi vida hecha realidad todo lo que Dios promete. Y ha sido largo el camino hace mucho tiempo, pero he visto cómo Dios nos ha cuidado. Cómo permanecer ayuda a estar en un ambiente seguro, a no salirnos, porque el permanecer crea como ciertos límites a nuestro alrededor acerca de cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer. Entonces quiero entrar prácticamente a ver varias cosas importantes que nos ayudaron a nosotros a permanecer, que yo siento en mi corazón que es necesario que la iglesia a lo mejor lo analice y ponga en su corazón determinarse a también ponerlo en práctica, ¿verdad? Y una de las cosas que yo veía evaluando mi vida era que fue algo que me ayudó mucho a estar, es que aprendimos a vivir, a estar bajo cobertura. Dígalo conmigo, necesitamos estar bajo cobertura. Muchas veces son tiempos en los cuales
nos cuesta porque el vivir bajo cobertura requiere de que nosotros seamos obedientes. Y la palabra obediencia aparece infinidad de veces en la Biblia, pero es algo que es un poco difícil de poder ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque por naturaleza, desde que nacemos, tendemos a hacer las cosas contrarias, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión que yo tenía una estufa que se calentaba con leña, que nos servía de calefacción, ¿verdad? Muy caliente, por cierto. Tenía una cierta cerquita alrededor para proteger a los que se acercaban ahí. Y aunque le decíamos a mi hijo, estaba pequeñito, no te acerques ahí porque te vas a quemar. Pero había algo que le inquietaba por querer acercarse y tocar. O sea, de por sí, desde que nacemos, nosotros tendemos más a desobedecer que a obedecer. Pero Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, y usted sabe que la Biblia dice que el obedecer es aprendido. Jesús experimentó eso. Dice que Él vino y aprendió, dice la Biblia, a obedecer. O sea, imagínese que si Jesús tuvo que aprender, ¿cuánto más nosotros no tenemos ese desafío de aprender, ¿verdad? Entonces, vivir bajo cobertura dice que crea un vallado de protección, no solo para mí, sino que para mi familia, para mis pertenencias. Dios se encarga de cuidar lo que nos pertenece, nuestros intereses y muchas cosas que son para nosotros de importancia, ¿verdad? También dice que me recuerda, vivir bajo cobertura me recuerda de que todo, pero todo se me es permitido, pero no todo me conviene, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, crea, digamos, como un freno en nosotros que nos ayuda a analizar una y otra vez acerca de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, también vivir bajo cobertura me da la oportunidad a mí, la bendición de tener un padre. Y el tener un padre tiene muchos beneficios para nosotros. Hay muchas controversias en las iglesias, en las creencias acerca de la paternidad espiritual. Pero necesitamos un mentor, necesitamos ese padre, porque si usted se pone a pensar, ¿cuántos acá tienen hijos? La mayoría, ¿verdad? ¿Y qué queremos nosotros para nuestros hijos? Lo mejor, ¿verdad? Nosotros nos esforzamos para poder obtener el recurso, trabajamos duro, hasta a veces part-time, overtime y todos los times que existen, ¿verdad? Para darle a nuestros hijos. Entonces nos da la bendición de tener un padre. Y vea lo que dice 1 Corintios 4:15, una palabra tan poderosa que dice que porque aunque tengáis, 10,000 años, o sea 10,000 maestros, en Cristo no tendréis muchos padres, decía San Pablo, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace un padre por nosotros? Un padre vela por nosotros. Un padre nos cuida. Por eso es necesario que nosotros no salgamos de los límites. Nosotros debemos de tener el cuidado de permanecer en esa área segura, bajo esa cobertura que en todo tiempo clama por nosotros, en todo tiempo a lo mejor intercede por nosotros y tiene el cuidado de en sus oraciones acordarse de nosotros. Ese líder que usted tiene en su célula es como un padre para usted. Ese líder de 12 en el cual Dios le ha puesto a trabajar se convierte como en un padre para usted. Y muchas veces menospreciamos el cuidado que ese padre tiene para nosotros. Muchas veces nos comunicamos con las personas acerca de, hermano, ¿qué le está pasando? No lo veo en el discipulado, no lo veo en las reuniones. Pero no es porque ese líder, ese padre le quiera enterarse de la vida que usted tiene. No, sino que le preocupa la condición en que usted está viviendo. Le preocupa lo que usted lo que a usted le puede pasar si se aleja de estar bajo la cobertura. Una de las cosas que nos ayudan a ver fácilmente es cuando empezamos a quizás ya no tener tanta cercanía,
por medio del discipulado, por medio de nuestras células, y empezamos como a alejarnos, empezamos como a menospreciar prácticamente lo que realmente va a traer ese cuidado para nosotros. Dice que un padre también vela por mí, pero también el padre lo corrige. Van a haber momentos en que su padre espiritual va a llamarle la atención. Ese padre se preocupa, así como nosotros nos preocupamos por nuestros hijos biológicos y estamos al pendiente acerca de lo que hacen. Ese padre está ahí para corregir. Dice que también ese padre está para enseñar, porque muchas veces necesitamos nosotros ser enseñados. Muchas veces nosotros necesitamos ser direccionados, porque aunque tengamos ese cierto conocimiento, a veces necesitamos esa motivación para poder estar constantes en lo que Dios quiere que nosotros realicemos. También nos apacienta, dice. Entonces, lo que nos ayuda a estar bajo cobertura, como les decía al inicio, en resumen es ser obedientes. Y mire lo que encontraba yo en la Biblia, en el libro de Hebreos 13:17, acerca de la obediencia y sujeción que nosotros tenemos que tener para nuestros pastores, para nuestros líderes y para las personas que ejercen como cierta autoridad sobre nosotros. Y dice el verso así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Miren qué gran trabajo de los pastores. Y a veces nosotros nos sentimos como, o nos ponemos como tan malagradecidos, diría yo. Y ellos están al pendiente de nosotros. Dice, como quienes han de dar cuenta, porque en ellos también hay una responsabilidad acerca de que si a tiempo y fuera de tiempo nos amonestan en el caminar que nosotros estamos teniendo. Entonces no nos sintamos como mal cuando de repente viene una jaladita de orejas, o a lo mejor una llamada de atención, ¿verdad? Es necesario poder escuchar y tener en cuenta la responsabilidad que está en ellos también, porque ellos van a dar cuentas por nuestras vidas, hacia dónde nos condujeron realmente a nosotros. Entonces sigue diciendo, para que lo que hagan, dice, lo hagan, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿verdad? Entonces es necesario también pensar en que de parte de nosotros debe de haber lealtad y humildad, ¿verdad? Entonces, estar bajo cobertura nos cuida de muchas cosas. Nos cuida realmente de cosas tan lamentables. La Biblia describe en Génesis 34:2 una historia acerca de la hija de Jacob. Y dice que es tan peligroso estar sin cobertura, porque puede causar deshonra y vergüenza. Esta muchacha nació en medio de tantos hermanos, 2 hermanos. Ella era la única mujer. Me imagino yo que era una mujer que todos los hermanos la querían. Era una mujer que era como consentida a lo mejor. Pero ella tenía ciertas órdenes acerca de no alejarse del lugar del campamento, ¿verdad? Pero dice la Biblia que salió Dina, dice 34:1, Génesis 34:1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Número 2 dice, y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Mire lo que pasa cuando salimos de los límites o del área que nos protege a nosotros. Entonces, la iglesia debe de tener en cuenta de que muchas veces hay ciertas cosas que como que si crean a nosotros como cierta incomodidad o disgusto, porque a lo mejor a nuestro parecer las cosas no deben de ser. Y mucha gente tiende a no permanecer e irse por otro lado, o es más, lo peor, quedarse expuestos en el mundo sin tener un padre que vele por ellos.
sin tener un padre que ore e interceda por su protección. Entonces es necesario, ¿verdad?, tener en cuenta de que es muy importante tener un líder, tener un pastor. Dice que Jesús, cuando recorría los lugares, las aldeas, se compadecía de la gente porque dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces nosotros somos comparados con esos animales como las ovejas, porque aparentemente hay una cierta similitud con el ser humano. Dice que la oveja es tan indefensa, necesita de mucho cuidado. Y nosotros somos así muchas veces, aunque a veces aparentamos tener un carácter tan fuerte que gritemos en todo tiempo o que nos sepamos todo, pero necesitamos que alguien esté al pendiente de nosotros, que alguien esté orando e intercediendo. ¿Cuántos reciben la palabra? Denle el aplauso al Señor. Entonces, vivir bajo cobertura. Otra cosa es que necesitamos tener un corazón de siervo, o sea, servir. Servir también me protege a mí, me ayuda a permanecer en el lugar correcto. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y realmente nos convertimos o nos acomodamos o nos conformamos a quedarnos en esos lugares. Una de las cosas que yo también recordaba acerca de todos estos años que estamos en la iglesia junto con mi esposa y mi familia es acerca de ciertos cambios que tuvimos que hacer, ¿verdad? En una ocasión mi hijo estaba como tal vez como consentido. Mi esposa lo cuidaba todo el tiempo y a él no le gustaba quedarse con los niños. Y era una lucha quedarse con los niños porque cada vez que lo íbamos a dejar lloraba y se quería venir con nosotros. Quizás habíamos fallado al principio, pero ¿saben qué nos tocó a nosotros hacer? Servir en el área de niños. Y a veces no estaba en nuestros planes eso, porque lo más común es estar cómodo acá recibiendo y todo, pero fue necesario mientras él se fue acostumbrando, ¿verdad? Y nos hemos visto involucrados en muchas áreas para servir. Mi esposa en un tiempo estuvo sirviendo con los ujieres, en protocolo. Ahora pues Dios ha depositado la confianza en nosotros y también nos han dado la oportunidad de servir en el área de la contabilidad. Y hemos visto cómo Dios ha sido fiel y nos ha ido promoviendo. Pero el servir a Dios, el servir en la obra nos cuida. Denle el aplauso al Señor. Entonces, cuando nosotros miramos esa parte, nos conviene involucrarnos en algo. Nos conviene en todo tiempo. A veces es desgastante, a veces requiere de nosotros un poquito más de esfuerzo, pero no podemos quedarnos sentados. No podemos. Si en algún momento de nuestra vida nosotros estuvimos activos en alguna área sirviendo y usted lo ha dejado de hacer, yo le motivo a que vuelva, tome o recapacite y vuelva a activarse en esa área donde quizás lo hizo, o buscar. Hay tanto que se puede ofrecer o que se puede hacer en esta casa. Pero déjeme decirle que eso nos ayudó a nosotros a tener a cuidarnos prácticamente, porque el cuidarnos es importante para poder permanecer. Hay una historia en el libro de Josué donde, así resumida se la voy a decir, Dios llama a Moisés y le dice que vaya al monte de Sinaí, que le va a dar la tabla de la ley. Y dice que había un joven llamado Josué que era el servidor de Moisés. En esos tiempos todos se movían caminando, quizás con grandes cargas, pero se cree a lo mejor que se fue y lo esperó con la provisión, con el agua y todas esas cosas. Y dice que mientras el líder sube a la montaña, recibe los 10 mandamientos y todo, pasaron 40 largos días. Imagínense estar esperando a alguien 40 días sin saber si va a regresar, ¿verdad? Ha de ser, si uno es impaciente, yo creo que la veríamos mal. Pero nos toca realmente como poner atención en ese consejo, porque ese servicio que ese muchacho prestó le cuidó a no contaminarse con lo otro que el pueblo había sido. Dice que mientras él esperaba y Moisés recibía la ley, el pueblo se había corrompido.
¿Ustedes recuerdan la historia cuando ellos formaron el becerro de oro y todos empezaron a adorar a ese becerro de oro? Mientras ellos estaban desenfrenados ahí, aquel estaba protegido por su servicio. Cuando estamos ocupados, la Biblia dice que cuando nosotros estamos o de una manera ociosa, hay gran riesgo en la vida de nosotros, porque estamos sin ninguna ocupación. Es necesario enfocarnos y retomar el camino y poder determinarnos a ser útiles en la obra de Dios. Mire qué es lo que distingue a alguien que le gusta servir. Dice que se distingue porque es una persona fiel. La fidelidad es importante para poder servir. También es una persona prudente. Es una persona diligente, es una persona que está dispuesto a perseverar en todo tiempo. Y eso es importante porque miren, es fácil perseverar cuando todo nos sale bien. Es fácil levantar las manos, adorar a Dios cuando todo nos sale bien. Pero el ser cristiano no nos garantiza a nosotros que todo nos va a salir bien, sino que Dios nos forma para que en medio de esa situación nosotros podamos tener la actitud correcta. Y en esos tiempos de formación, en esos tiempos a lo mejor de tormenta, de lucha, de tempestad, ¿qué Dios pide de nosotros? Tener ese conocimiento y saber qué hacer en medio de la dificultad, ¿verdad? Tenemos quizás muchas opciones, pero la opción que a nosotros nos ayudó, a mí me ayudó, fue adorar, servir en todo tiempo. Ofrecerle a Dios algo, tener la disposición de algo. Si habían tiempos en que nos tocaba llorar, no importa, nos vamos a secar las lágrimas, pero vamos a permanecer. Si vienen tiempos difíciles, no importa, Dios está con nosotros. La prueba, dice la Biblia, que es pasajera. Nunca va a durar toda la vida. Entonces hubieron tiempos en nuestra vida que las cosas se pusieron oscuras, pero Dios nos mandaba únicamente a adorar. Yo quizás en otras ocasiones he comentado acerca de procesos que me ha tocado vivir en la vida, y uno de los que yo recuerdo donde sí verdaderamente yo necesitaba urgentemente de la mano de Dios era enfrente de una amenaza de ser deportado. Y créame que fueron momentos difíciles, momentos en los que me tocó llorar, momentos en los que a lo mejor cuestioné a Dios y le decía, ¿por qué a mí? Si hay otros que se portan peor que yo. Y a veces así es nuestra actitud. Pero ¿quiénes somos nosotros, verdad, para poder cuestionar de esa manera a Dios? Pero ¿saben qué me decía Dios? Sígueme buscando, sigue creyendo. Y eso me hace recordar de dónde yo vengo, porque muchas veces me pongo a pensar todo lo que Dios ha hecho llegar a mi vida y digo que tan poco merecedor soy de esas bendiciones. Pero Dios nos ha traído. Entonces es importante darnos cuenta qué debemos de hacer en medio de esas situaciones, ¿verdad? Tenemos varias opciones, como les decía yo, quejarnos a lo mejor, desistir en medio del camino, porque muchas veces en lugar de que las cosas mejoren, empeoran. Y yo digo, busco a Dios y siguen empeorando. ¿Y qué hacer en medio de eso? Seguir adelante, me decía el Señor. Y ese proceso fue un proceso difícil, pero Dios se glorificó. Dios se manifestó. Y siempre yo recuerdo cuando mi esposa me decía en esos tiempos, y sucedió en tiempos como difíciles, porque los tiempos navideños y fin de año son como que si alguien no quiere estar es en lo que uno menos quiere estar, ¿verdad? En aflicción. Pero ella me decía, estuve en la casa de los pastores. El pastor me decía que siguiera creyendo. Y Dios pues ponía palabra de Dios. O sea, mi esposa no buscó ir hacia otros lugares. Mi esposa buscó la fuente correcta que le podía dar bendición, que le podía transmitir fe para poder mantenerse esperando fielmente la promesa que teníamos de parte de Dios. Y Dios ha sido bueno. Y Dios quiere que
todos de una o de otra manera nosotros podamos experimentar todo lo que Él ofrece, pero hay que pagar el precio. Se necesita que nosotros nos activemos, que sea una iglesia que despierte, una iglesia que esté dispuesta. Es lamentable muchas veces cuando tenemos reuniones y la iglesia pues casi vacía. Y allí es donde Dios. Y hemos estado acostumbrados a únicamente acercarnos cuando tenemos el agua casi hasta la nariz, que ya no podemos respirar, ¿verdad? No esperemos ese momento. Dice la Biblia que nosotros debemos de velar, orar y velar en todo tiempo. Aunque el tiempo sea bueno, pues oramos y le damos gracias a Dios. Y si el tiempo es adverso, seguimos con la misma actitud. Pero Dios quiere manifestarse. Quizás muchas veces ven a personas que pasan o pasamos acá y aparentemente dijeran, no, pues aquel lo tiene todo resuelto. Pero si supieran todo lo que nos ha tocado vivir. Pero seguimos adelante. Seguimos creyendo que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Entonces es necesario rodearse también de personas correctas. En una ocasión el pueblo de Israel salió a la pelea. Salió a pelear. Moisés le dio la instrucción a Josué y le dice, vayan a pelear y todo. Pero sucedía, dice la Biblia, que cuando Moisés, Aarón y otro se llamaba, se fueron a la montaña, a la colina. Dice que cuando ellos levantaban sus manos, dice que Israel o Moisés estaba con sus manos levantadas, Israel prevalecía. Israel ganaba, avanzaba, estaba venciendo al enemigo. Pero dice que cuando se cansaban sus manos y las bajaba, el pueblo empezaba a retroceder y empezaba a ir perdiendo. Pero en esos tiempos que nosotros vemos acá, que la Biblia relata, dice que él necesitó ayuda de Aarón, necesitó ayuda de Hur para que le sostuvieran sus brazos en alto. Y así fue como el pueblo pudo prevalecer. Y esas historias nos ayudan a nosotros a poder tener fe de que en medio de lo que se presente nosotros tener esta actitud de adoración. Tener esa actitud de levantar nuestras manos. Tener la actitud de que Dios tiene el control y no pensar realmente en querer retroceder. Son tiempos difíciles en que lo más fácil es desistir. Son tiempos en los que tomar la decisión más fácil es de dejar de hacer lo correcto. Porque todo mundo hace lo correcto y aparentemente les va bien. Pero realmente Dios quiere que nosotros tengamos cuidado acerca de las decisiones. Hablaba de varias cosas, pero hay consecuencias graves de no permanecer. Yo les decía en mi testimonio al principio, ¿verdad? Que empezamos con varias personas, amigos, conocidos y personas que empezamos teniendo, diría yo, el ánimo, la expectativa de que Dios hiciera algo diferente. Y en el caminar se detuvieron, se quedaron y sufrieron consecuencias grandes porque vivir, digamos, desconectados de Dios, desconectados de nuestra cobertura nos mantiene expuestos, como yo les decía. Y el enemigo puede traer en medio de todo eso situaciones a nuestra vida que causan destrucción. Pero realmente consecuencias de no permanecer, yo encontraba en una historia acá que son consecuencias que pueden causar destrucción, pueden causar muerte. Y dice que no solo muerte de nosotros o muerte espiritual, sino que muerte en esas personas que nosotros amamos realmente, que es nuestra descendencia. Y ahí verdaderamente nosotros debemos de reflexionar, porque nosotros no quisiéramos que a nuestros hijos les pasara nada, ¿verdad? Las decisiones que nosotros tomamos ahora pueden marcar la vida de nuestros hijos. Si nosotros permanecemos en medio de todo lo que se presente, nuestros hijos verán esa actitud.
y podrán tomar la misma determinación para seguir adelante. Yo quiero leer en el libro de Ruth, y ya para ir terminando mi prédica, leer lo que pasó en una historia de una familia que la Biblia no da mucha referencia, mucha explicación, pero se cree que era una buena familia. Dice el libro de Ruth en el capítulo 1, verso 1, dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, dice la palabra. Vaya a la Biblia si usted tiene una al alcance. Dice que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. ¿Qué es lo que vemos en este primer verso? De que aparentemente vino una crisis al lugar donde ellos vivían. Y el hombre, la Biblia no describe, pero por lo que podemos nosotros como asumir es de que era un buen hombre. Porque si usted se pone a pensar, vino la crisis, vino la escasez, hay hambre, yo tengo familia y yo puedo, digamos, ver qué hacer para sustentar la vida de mis hijos. Y él tuvo una actitud, digamos, aparentemente buena, pero cuando las cosas aparentemente se ven buenas, pero no tenemos la orden o la dirección de Dios, puede ser que estemos en riesgos. Y él no tenía una palabra que le dijera, muévete de aquí. Ve y busca alimento en otro lado o muévete. Pero dice que el hombre lo hizo. Y la Biblia sigue diciendo, dice que el nombre de aquel varón era Elimelech. Y el de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues, dice, a los campos de Moab y se quedaron allí. Número 3 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Número 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada. Mire la importancia, y aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que analizar. Dice que salieron de un lugar que se llama Belén. El significado de Belén es casa de pan. Iglesia, este lugar es tu Belén. Es el lugar donde te alimentan. Es el lugar donde recibes la palabra que te fortalece para seguir adelante. El alejarte y desistir de congregarte o de pensar en cambiar o ver otras opciones te pone en peligro. Y es necesario que nosotros tomemos en cuenta lo que la Biblia nos dice, porque el permanecer nos va a ayudar a nosotros a poder tener nuestra familia protegida. Nadie de nosotros quisiéramos tener ese riesgo de morir, imagínense, en medio de las situaciones, o que mueran o que padezcan nuestros hijos. Todo lo que nosotros ahora, todas las decisiones que nosotros ahora tomamos pueden repercutir en la vida de nuestros hijos. Pueden realmente ser de bendición para ellos o pueden causar destrucción. Pero hoy mi recomendación, hoy mi consejo es a poder permanecer, a poder activarse, a servir, a buscar de qué manera ser útil en la obra de Dios. Ya no es tiempo de poder estar pensando en que si me cambio, en que si busco otro lugar, porque déjeme decirle que a donde quiera que vayas, el Señor va a hacerte regresar de donde saliste. Y la historia dice que cuenta de que murieron sus hijos, murió el padre también, y la señora quedó desamparada, pero un tiempo después ella regresó a su tierra. Dice que escuchó que Jehová había visitado nuevamente Belén y ella decidió regresar.
Pero ¿sabe qué es lo lamentable de todo esto? Este señor Elimelec pudo haber sido el abuelo del rey David. Así dice la Biblia, que ella, Ruth, una de las nueras, rehizo su vida cuando regresaron y tuvo descendencia, y de ahí proviene el rey David. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es acerca de que las consecuencias que pueden llegar a nuestra vida pueden ser lamentables si hoy no hacemos ajustes. La Biblia dice que es hoy cuando nosotros debemos de estar a cuentas. No tenemos que esperar. Son tiempos difíciles, diría yo. Son tiempos en los cuales necesitamos determinarnos y tomar decisiones correctas que nos lleven no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Yo hablo con mi esposa y digo yo, qué gran desafío tenemos de poder mantener encaminaditos a nuestros hijos en el camino correcto. Porque conforme van creciendo, las cosas se ponen como un poquito difíciles porque hay más preguntas y a veces uno se queda sorprendido de las cosas que preguntan. Porque sus mentes están siendo contaminadas allá con la educación, quizás con la música que escuchan, quizás con lo que ven en la televisión. Pero aquí estamos nosotros para poder llevarles de la mano, pero debemos de permanecer. No importa lo que la vida presente, Dios pide que podamos permanecer. Es como un árbol, no pide ser plantado en ese lugar, pero allí en ese lugar donde es plantado, da fruto. Y eso es lo que quiere el Señor, que demos fruto, porque la Biblia dice que alejados de Dios nada podemos hacer. Y debe de haber esa determinación en nosotros. Hay tantas cosas que nosotros podemos tomar en cuenta acerca de esta historia, pero es lamentable no consultar y pedir la dirección de Dios cuando estamos en medio de decisiones que debemos de tomar. Hoy yo creo en mi corazón que es un llamado a la iglesia a poder hacer conciencia acerca de lo que hemos estado permitiendo a lo mejor en nuestro corazón. Si en algún momento de su vida ha pasado por su mente ya no seguir adelante, yo le motivo a seguir adelante. Si en algún momento de su vida quizás siente de que está en el lugar incorrecto, déjeme decirle que las cosas no pasan por casualidad. El que usted esté en este lugar estaba en los planes de Dios. No venimos aquí solo porque se presentó la oportunidad. No venimos aquí a perder nuestro tiempo también. Dios pide una iglesia diferente. Dios pide que nuestra actitud sea diferente. Yo quiero que esté en pie. Y mientras la música empieza a sonar, yo quiero que usted vea, analice su corazón y pueda darse cuenta acerca de lo que ha estado permitiendo en su vida. Y si a lo mejor está acá por primera vez y para usted esto es algo como nuevo, o a lo mejor en otro tiempo había escuchado de un Dios, de Jesús que extiende su mano para con nosotros, yo le invito a poder pensar, a poder recapacitar. O a lo mejor en algún momento nos detuvimos en nuestro caminar. A lo mejor permitimos argumentos, pero estamos con esa lucha a poder sincerarnos con el Señor, a poderle decir al Señor: hoy me determino a seguirte, hoy me determino a permanecer en este Belén, en esta casa de pan, donde la palabra que es expuesta semana tras semana tiene el propósito de que haga un cambio en su vida. Y a lo mejor hay veces que escuchamos tanta palabra, escuchamos tanto mensaje y muchas cosas, pero no lo llevamos a la práctica.
Y si no lo llevamos a la práctica, no vamos a poder ver y experimentar qué tan real es. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y mientras usted ora, yo creo que el Señor pondrá en su mente, en su corazón, el entregar esas partes, esas áreas que a lo mejor han traído dificultad a su vida. A lo mejor puede ser el trabajo, a lo mejor tantas ocupaciones, a lo mejor argumentos que hemos permitido. Pero hoy el Señor habla y dice que debemos de seguir caminando. Señor, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor. Haz que nuestra vida sea diferente, Señor. Que podamos, Padre Celestial, vivir para ti. Voy a dejar al pastor con ustedes. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Vamos, cante al Señor. Su palabra está viva y eficaz aquí. Nada me detiene. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Puedes permanecer en el Belén de Dios.